Hola, bienvenidos al día 16, al tip 16 para conectar con tu alegría de vivir. Como hemos estado platicando, entre más conectados estemos con, con cada cosa en la que estamos poniendo atención, más tenemos chance de conectar con esa alegría de vivir que tenemos todos adentro. Y hoy vamos a platicar de otra vez de la audición y vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor les va a parecer interesante. A mí me parece interesante descubrir esto acerca de cómo nosotros, los seres humanos, al comunicarnos, una de las cosas que hacemos es cambiar la velocidad de lo que estamos diciendo. Podemos hablar súper rápido y seguido y sin tomar ninguna pausa ni ninguna respiración. Podemos estar cambiando la velocidad o podemos ir más lento y relajado o también variamos el tono. Podemos estar hablando súper bajo y en general cuando entre más bajo el tono más es relajante y entre más va subiendo el tono hasta que es súper agudo, pues es como más estimulante, te hace que pongas más atención. También otra cosa que en general no estamos poniendo tanta atención es en las pausas que hace la gente o que hacemos nosotros al hablar. Y muchas veces una pausa lo que significa es que lo que sigue después de la pausa es importante. Entonces esto también está padre porque empiezas a darte cuenta qué cosas son importantes para la persona que te está platicando. A lo mejor el 90% de su conversación no es tan importante para ellos mismos, simplemente estamos acostumbrados a rellenar espacios. Pero cuando hace alguien una pausa, casi siempre después de esa pausa te va a decir algo que realmente les importa. Entonces esto es padre porque tú conoces más a la persona de esta manera. Estas son las partes que más les importa, que más tienen ganas de que yo ponga atención o que a lo mejor ellos están poniendo más atención en esto también. Por ejemplo, los acentos. Cuando tú haces un acento es porque estás poniendo énfasis en lo que estás diciendo en ese momento. Entonces, eso también nos ayuda a saber qué de lo que está diciendo la otra persona le importa más que otras cosas o exactamente cuál es el mensaje que quiere que nosotros captemos. Porque puedes decir una oración y según le pongas la misma oración y según le pongas el acento en distintas palabras, le cambia a veces el significado. Entonces, eso es lo que quisiera que hoy practicáramos, poner atención en estas cosas que son muy auditivas, nada más dependen del sentido del oído, simplemente para enriquecer nuestra experiencia auditiva cuando estemos conversando con alguien o incluso cuando estemos escuchando a lo mejor como este video en YouTube o cuando estés escuchando algo, un podcast, o cuando estés escuchando a tu familia, a tus amigos, poder tener otras dimensiones de la escucha que a veces escapan y también para poder escucharte a ti y saber que puedes jugar con esto. Estas son como herramientas también para cuando tú quieres comunicar algo. Y a veces las personas pierden la atención de lo que estás diciendo porque está muy plano, no hay variación. Entonces de repente pues se distrae uno. Pero en el momento en que tú quieras atraer la atención de una persona, cambia el tono o el volumen. Ya hice las dos cosas las dos veces. Entonces cambia el tono o cambia el volumen y puedes tener de regreso la atención de la persona o haz una pausa porque en ese momento la persona tiene chance de volver a conectar contigo. ¿Te ha pasado que alguien habla y habla y habla y habla sin parar y pues te distraes sin querer? Quisieras estar poniendo atención, pero te distraes, pero no hay ninguna pausa donde descansar para poder refrescar la mente y volver a poner atención. Esto también te puede servir a ti si eres de esas personas que no hace pausas y a veces te preguntas por qué la persona se distrae
No hay donde tomar un descanso, refrescar y volver a poner atención. Bueno, entonces quiero que, si quieren escribir las cosas en las que van a poner atención, yo voy a estar haciendo estos cambios y entonces quiero que ustedes identifiquen. Por ejemplo, van a ser 5 cosas. Cambio de tono, si hay cambios de tono, si hay pausas, si las pausas son entre una oración y otra o entre una palabra y otra, si hay acentos, por ejemplo, puede ser por ejemplo o por ejemplo, y ahí cambió donde puse el acento. Si hay cambios de volumen, si está subiendo de repente o bajando el volumen. Y si hay cambio en la velocidad, si es súper rapidísimo o si es muy despacio. Y también en ese momento en que ustedes capten el cambio, ver para ustedes qué pasa con ese cambio, qué los hace sentir, los hace que pierdan el hilo de la conversación o los hace regresar a la conversación o qué sucede cuando yo hago estos cambios. ¿Ok? Entonces voy a empezar a hablar de ahorita lo que se me ocurra y voy a hacer estos cambios en algún momento y ustedes pongan toda su atención auditiva en lo que estoy hablando, ¿ok? Bueno, pues para empezar, lo que quisiera comunicarles es que cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la diferencia en poner más atención o menos atención a nuestro sistema del oído, lo que sucede es, pues, que empezamos a tener una nueva dimensión de cosas a las que podemos poner atención. Es bien interesante lo que pasa con la atención, porque cuando tú pones atención en algo, crece. Es decir, que incluso tu habilidad de poner atención auditiva crece. Imagínate todas las posibilidades que se abren cuando uno de tus sentidos aumenta en calidad y en posibilidades. Y pues no estoy yo aquí para contártelo, ni tú para escuchar esto, pero resulta que entre más se desarrolle un sentido grueso, como el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del gusto o el sentido del olfato, cualquiera de los sentidos que se desarrolle más, de estos sentidos gruesos, digamos que captan la realidad gruesa de la tercera dimensión del mundo de lo palpable y tangible, entre más crezcan esos sentidos, también crecen tus sentidos sutiles. Esto es debatible. Hay gente que ciertamente no cree en estas cosas y está bien. Sin embargo, para aquellos que están dispuestos a probar si esto puede ser parte de su experiencia o no, pues he aquí que así es. Bueno, pues no sé si notaron distintas variaciones en el tono, si hubo pausas, si las pausas eran entre oraciones o entre palabras, si notaron acentos, cambios de volumen, cambios de velocidad.
y qué les llamó la atención o qué generó en ustedes estos cambios. Y pues bueno, de lo que estaba platicando es algo que los yogis toman como una de las posibilidades. Cuando se desarrolla nuestro sentido de la vista, el grueso, también se desarrolla el sentido de la vista sutil. Y por eso vamos a estar intercambiando entre experiencia externa y experiencia interna. Cuando digo que se desarrollan los sentidos sutiles son básicamente el sentido de la vista. Cuando se desarrolla el sentido sutil, lo que te proporciona es clarividencia, es decir, poder ver cosas que otras personas no pueden ver o poder ver a futuro. Cuando se desarrolla el sentido del oído, se puede desarrollar el oído sutil en el que puedes escuchar tanto a distancia como incluso comunicarte, a lo mejor telepáticamente con alguien, y como también puedes empezar a canalizar a seres o puedes empezar a poder contactar con personas que han fallecido. Y también, por ejemplo, en el sentido del desarrollo del sentido del olfato, hay gente, yo tenía una amiga en la facultad de medicina, yo estudié medicina, ya no en la facultad, sino en el internado. Ella podía oler la muerte, ella sabía exactamente cuando alguien se iba a morir ese día, porque podía con muchas horas de anticipación notar ese cambio en el olor. Y de hecho, los antiguos clínicos se basaban muchísimo en la exploración del paciente. No tenían rayos X, no tenían tomografías computarizadas, no tenían muchas cosas. Entonces desarrollaron mucho sus sentidos físicos y empezaron a desarrollar también sus sentidos sutiles. Y sus sentidos sutiles, como esto del olfato, ellos podían oler distintas enfermedades. Por ejemplo, una persona con diabetes huele distinto. También una persona con insuficiencia renal huele distinto. Hay gente que todavía puede distinguir estas cosas. Y bueno, este es el sentido grueso y a lo mejor no es tan predictivo como este de mi amiga, que ella pues, los olía, olía la muerte. Y, y por ejemplo, yo les puedo platicar de yo misma. Mi sentido más desarrollado es el auditivo, tanto el grueso como también a nivel sutil. Y para mí, yo ya les dije, estudié medicina, y entonces cuando llegaban en el internado los pacientes, yo estaba en medicina interna en una de mis rotaciones, y llegaban diagnosticados de urgencia, con un diagnóstico llegaban al piso a internarse, y yo de leer el diagnóstico sabía si tenían eso o no. A veces se equivocan en diagnosticar, y yo lo leía y decía, no, esto no me suena. Y entonces investigaba más y hacía como más análisis o más exploraciones. Y siempre que no me sonaba, no era eso, acababa siendo algo distinto. Y cuando sí me sonaba, aunque yo les tenía que volver a hacer una exploración al ingresarlos, sí resultaba que sí era eso con los que lo habían diagnosticado. Y muchas veces sucedió que hubo la oportunidad de tratarlos correctamente, cambiarles el tratamiento a otro porque no me sonó, y ya cuando yo encontraba otra cosa ya sonaba y decía, bueno, sí, esto sí tiene. Y era muy interesante porque los médicos sí me decían, ¿cómo supiste? ¿Cómo supiste que tenía eso? ¿Cómo supiste que tenía otra cosa de lo que te dijeron del ingreso de urgencias? Y yo así pues como que en esos tiempos yo no sabía nada de esto. Entonces yo decía, pues es que era bien lógico. Y no, la verdad no había lógica involucrada, había eso de que no me suena a que sea esto. Bueno, ese es un ejemplo, y te aseguro que tú has de tener ejemplos de tu vida propia. Yo tengo un hermano que es muy, se puede ubicar en cualquier parte del mundo, aunque no la conozca, y sabe llegar a lugares que no conoce, y tiene sus explicaciones científicas para eso, pero es otra habilidad sutil en realidad,
y cada uno de nosotros tiene habilidades sutiles. Bueno, les estaba diciendo, la clariaudiencia es poder escuchar, hacer telepáticamente o escuchar a seres que ya que fallecieron o a seres interdimensionales, o también es la capacidad de poder que algo no te suena y dices, no, esto no me suena y sabes que no va por allí. Esa es la clariaudiencia. La clarioliencia es como lo que les decía de mi amiga que podía oler la muerte. El, la claridad en el sentido del tacto es sobre todo cuando sientes las cosas. Tú sientes que algo como que no concuerda o sientes que va a pasar algo que como que tú te da la impresión porque lo sientes y pues sí, sí pasa eso. O sentir presencias. Por ejemplo, hay personas que no pueden ver fantasmas o entidades y o no pueden verlos o escucharlos, pero los pueden sentir, o que pueden sentir cambios de energía y que algo cambió, lo sienten, es como una sensación corporal pero interna. Entonces esto tendría que ver con el sentido del tacto. Si tú desarrollas mucho tu sentido del tacto, probablemente tienes de por sí ya una inclinación a poder sentir cosas extrasensoriales, o bien puede que se te pueda desarrollar fácilmente. Y en cuanto al sentido del gusto, hmm, pues está la gente que sabe exactamente qué le pusieron a la comida, ¿no? Que es así como, para mí sería dificilísimo saber qué hierbas o qué cosas específicas le pusieron a algo que ya está todo revuelto, ¿no? Y hay gente que sí, y esa seguramente puede adivinar a través de cambios de sabores o incluso hasta que le sepa el ambiente, le sepa el aire, le sepa como esta gente que sabe cuando hay peces en el mar, cuando no, a lo mejor es sentido del gusto, en la lengua con el aire puede saber o lo puede oler. Y les prometo investigar acerca más del sentido del gusto, con qué tiene que ver, porque esta clari saboriencia no sé qué sea. Bueno, eh, entonces pues estuvo interesante, espero que... Y si no crees en estas cosas, no tienes que creer, la verdad si eres como 100% científico y de tus sentidos hacia afuera, pues eso también está bien y cada ser tenemos un papel distinto en esta vida. Entonces, pues sí, expande y dedícate a lo tuyo y no dejes de venir porque también te doy tips para cosas de la vida diaria que tienen que ver nada más con esta dimensión, con lo que puedes ver, oler, tocar, sentir, con tus sentidos físicos. Y es padre e interesante, incluso si tienes nada más esa como inclinación, nada más muy científica y no te interesan otras dimensiones, vamos a estar compartiendo muchas cosas, meditaciones, filosofías que se pueden integrar a una vida diaria muy normal, sin tener que interactuar con otro tipo de fuerzas que a lo mejor no te interesan o no te son familiares, y está bien también. Para todos hay. En este mundo para todos hay, y a mí me gustaría lo que comparto que sea también para todos, porque todos podemos obtener como perlitas de sabiduría o de cosas útiles para nuestra vida de distintos lugares que luego no nos imaginamos. Entonces, pues te mando un abrazo y pues estamos todos conectados, pensamos lo que pensemos y sintamos lo que sintamos. Ya está científicamente comprobado que estamos todos conectados. Entonces allí no hay para atrás. Y pues qué bueno, ¿no? Y qué padre que haya tanta variación. En la filosofía de la India dice que
una de las filosofías de la India dice que esta experiencia es Dios experimentándose a sí mismo en sus miles de formas de posibilidades de ser. Entonces, querer que todos pensemos igual o seamos iguales, pues ¿para qué si el juego es poder experimentar en todas las posibilidades, en toda la gama de colores, no nada más en uno o dos? O en uno, mucha gente quiere que todos seamos de un color nada más y pues no, somos de muchos colores y está perfecto. Y entre más podemos entender eso y abrazar a los que no piensan como nosotros, pues más paz vamos a ir teniendo en nuestra vida y en nuestro universo. Y bueno, con esto me despido y espero que la hayas pasado muy bien hoy. Y te invito a que te fijes cómo hablan tus personas queridas. Te puede dar información acerca de ellos, ¿no? Cómo hablan y no para juzgar nada, sino nada más como, ay, mira, esta persona tiene un tono muy bajito, esta persona lo tiene muy alto, este intermedio, o los cambia mucho, o, con razón, como que le puedo poner más atención a esta persona porque hace pausas o hace más variaciones que me mantienen más entretenido, o también, este, pues, el, la variación en sus tonos de voz es muy padre, o habla muy rápido esta persona y ay, con razón me distraigo. Nada más como observar y ver las diferencias, que todos somos diferentes y que nos comunicamos diferente y que qué padre, como otra cosa que apreciar acerca de esta persona, ¿no? Ay, mira, tiene esto. Eso es todo. Muchísimas gracias y bonita tarde, mañana, noche, según la hora que vean esto. Hasta luego.